Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, Venezuela se encuentra atravesando una grave crisis política e institucional que se ha suscitado a raíz de las elecciones del último domingo que están sospechadas de fraude, ¿sí? La autoridad electoral venezolana, que por supuesto le responde al gobierno de Maduro, ha comunicado, ha informado que el presidente Maduro ha obtenido un triunfo en las últimas elecciones, que ha alcanzado aproximadamente el 51% de los votos emitidos y esta cifra y este escrutinio está siendo, digamos, cuestionado por los sectores opositores que han mostrado una serie de actas que le estarían dando un amplio triunfo, a contrario de lo que está diciendo la autoridad electoral venezolana, un amplio triunfo a la oposición. Obviamente que cuando uno analiza o formula un análisis político, trata de ser lo más objetivo posible, ¿sí? Y por supuesto que vamos a encontrar, como encontramos en distintos medios de comunicación, en el discurso y la postura de distintos líderes políticos, una grieta entre aquellos que avalan lo que sostiene el gobierno de Maduro y aquellos que lo cuestionan, por supuesto, ¿sí? Entonces vemos que esto va a ser una discusión de nunca terminar. Tenemos una postura muy clara de algunos líderes políticos como Putin, ¿sí? Como el presidente de China también, como el presidente de Honduras, como el presidente de Cuba, como el régimen de Irán, que claramente han salido a reconocer a Maduro, a felicitarlo y por supuesto a exhortar a la comunidad internacional a que, bueno, respeten los resultados de las elecciones que está mostrando, digamos, el gobierno a través de la autoridad electoral. Hay otros líderes, sobre todo regionales, americanos, ¿sí? Como Lula, como el presidente de Colombia, como el presidente de Bolivia, como el presidente de México, que han mostrado una postura, digamos, no tan extrema de apoyo como estos líderes que acabé de mencionar, sino una postura un poco más moderada, pero siempre también dándole crédito a la versión del gobierno y, por supuesto, apoyando a Maduro. Y después del otro lado está el resto de la comunidad internacional, entre los que se encuentra el presidente Milei y la República Argentina, que, bueno, cuestionan claramente los resultados y están avalando la postura y la versión de la oposición venezolana. Entonces, ante esta disyuntiva, cuando uno hace un análisis político y trata de ser lo más objetivo posible, bueno, tiene que ir a buscar algunos elementos que le permitan afirmar categóricamente algunas conclusiones. Y yo creo que analizando todo lo que vienen comunicando los medios de comunicación, hay un dato importante, unos datos importantes que desde mi punto de vista no están siendo mirados con atención por parte de los analistas políticos, ¿sí? Yo desde acá, desde San Juan, sentado en mi oficina y viendo la televisión, es muy difícil que pueda decir categóricamente que Maduro está diciendo la verdad o que Maduro miente, pero sí puedo recurrir a datos objetivos, ¿sí? A estadísticas incuestionables que me permiten afirmar que no me hace falta una elección presidencial para decir que el régimen de Maduro no cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano. Y para afirmar esto me voy a basar en datos que son objetivos, ¿sí? En Venezuela actualmente viven, según datos aportados por distintas instituciones y que están reflejadas en el diario AS de España de hoy día, viven aproximadamente 30 millones de venezolanos. Y de Venezuela han escapado casi 8 millones de venezolanos, ¿sí? Y si nosotros le damos crédito a los datos oficiales de la Comisión Electoral oficial de Venezuela, que dice que Maduro ha obtenido el 51% de los votos sobre un total de un poco más de la mitad de los venezolanos que fue a votar, que estaban habilitados por el padrón para ir a votar. Este dato objetivo, aún dándole crédito a la versión del gobierno sobre que ha obtenido el 51% de los votos, es más que suficiente para decir que el régimen de Maduro no está contando con el apoyo de la mayoría de los venezolanos.
hay un 25% de venezolanos que ha huido de Venezuela, expulsados por el régimen, ¿sí? Por sus medidas económicas o por sus persecuciones políticas, ¿sí? Y tenemos de un total de venezolanos que estaban habilitados para ir a votar, que solamente el 50% concurrió a las urnas. Y de ese 50%, el 50% según el gobierno habría apoyado a Maduro. Es decir, que aún dándole crédito a la versión del gobierno de Maduro, es evidente que su régimen no cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. ¿Por qué no ha ido a votar el 50% de los venezolanos que estaba habilitado para votar y que viven en Venezuela? Bueno, no han ido a votar porque el gobierno ha efectuado una especie de patrullaje con fuerzas de choque para evitar que los venezolanos concurrieran masivamente a las urnas, sabiendo, como decían las encuestas, que Maduro no contaba con el apoyo de la mayoría del pueblo. Entonces, han amedrentado al pueblo, a los electores, y hay muchos, casi el 50% de los venezolanos que estaban autorizados, habilitados para ir a votar, que no fueron a votar por temor, ¿sí? Y del 50% que fue a votar, solo la mitad votó a Maduro, ¿sí? Teniendo en cuenta, además, que un 25% de los venezolanos vive fuera de Venezuela y que ese 25% representaba aproximadamente casi 4,5 millones de venezolanos que viven en el extranjero, que podrían haber votado y que solamente el gobierno, por distintos artilugios legales, permitió que votaran cerca de 79,000 personas, nada más. Estamos hablando a ciencia cierta y con datos objetivos de que el gobierno de Maduro hoy no cuenta con la legitimidad suficiente para decir que es un gobierno democrático, ¿sí? Y eso es un dato objetivo, un dato de la realidad que, bueno, no podemos dejar de analizar. Entonces, esto nos permite afirmar que el gobierno de Maduro hoy no es un gobierno que esté contando con el apoyo de la mayoría del pueblo venezolano y por consiguiente este juego de datos nos permite afirmar que hoy el gobierno de Maduro no es un gobierno democrático, no es un gobierno popular y por supuesto que amén de la elección y amén del resultado electoral, hay muchas otras cuestiones que nos permiten afirmar que el gobierno de Maduro no es un gobierno republicano ni democrático. Pero esto también nos debe llamar a la reflexión a todos nosotros y sobre todo a los líderes regionales, porque si el gobierno de Maduro ha llegado, digamos, hasta estas instancias donde vemos una Venezuela completamente destruida en su matriz productiva, vemos una Venezuela con venezolanos huyendo del país, con venezolanos que están viviendo en Venezuela donde la pobreza ha alcanzado casi el 80% de la población. Si Maduro y el régimen chavista, que es el antecesor, por supuesto, de este régimen de Maduro, ha llegado a mantener el poder con estos niveles de indicadores económicos y sociales, es por la sencilla razón que ha contado con el apoyo y con el aval de muchos líderes regionales y hoy está contando, por supuesto, con el apoyo de la Rusia de Putin y de China para evitar una intervención de los Estados Unidos de América. Entonces, debemos, en definitiva, hacer un análisis integral de lo que ha venido sucediendo en Venezuela y no nos limitemos solamente a analizar esta coyuntura electoral que puede llegar a ser hasta como dice el gobierno, pero aún en ese caso acabo yo de demostrarles que el gobierno el gobierno de Maduro no cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos y hoy podemos afirmar de manera categórica que no es un gobierno que tenga el respaldo popular y por consiguiente no es un gobierno democrático. Estaremos atentos y vamos a seguir analizando esta, grave crisis política e institucional de Venezuela. Un gran abrazo para todos.